Sí. Ok, ¿la pantalla se ve bien lo que compartí? Sí, se ve Ok, bien. que no hay ningún problema, se lo dejo así o gustan que lo quite. Este, primero vamos a presentar, lo vamos a presentar a usted la clase y luego usted podrá compartir a Filipinas para que pueda comenzar. Ok, perfecto. Entonces, es que ya se quitó la... Bien, entonces, comenzando. Sí, ya compartí aquí. Ve, voy a deshabilitar la sala de espera. Sí, por favor. Hermana, cuando terminen los minutos puedo comenzar. No logro ver el cronómetro. ¿No? No, y tampoco está presentando las filminas. Yo sí logro ver. Yo veo la presentación de la teología vivencial, Sí, docente ahí, Iván Rubio. Mm, sí. ahora sí, Ok. ahora sí. Ya está todo ok. Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más al espacio de razón y creencia, donde estamos llevando una serie de las distintas teologías y esta noche también vamos a ver una de esas. Para eso, les pedimos que puedan seguir las siguientes recomendaciones. Ingresar con los micrófonos silenciados y cuidar el fondo de la pantalla, el fondo al encender sus cámaras. Tener su Biblia a la mano, tomar notas de lo aprendido en la clase, anotar sus preguntas para realizarlas al final de la exposición, levantar la mano para solicitar la reactivación del micrófono y poder participar, plantear preguntas concisas y respetar el tiempo de las preguntas. Con estas recomendaciones nosotros vamos a pasar a tener la clase del día de hoy, que es sobre teología vivencial, para lo cual tenemos un invitado muy especial que es el profesor José Iván Rubio. Vamos a hablar un poco más de quién es el profesor que nos va a impartir la clase de esta noche. Vamos a tener un poco de su información. Él es docente de teología bíblica, comunicador y divulgador teológico. Ha impartido diversos cursos informativos sobre San Agustín, patrología, cristología y concilios de la Iglesia. Es miembro activo de la Iglesia Luterana San Pedro con sede en la Ciudad de México. Ha participado en programas de radio en la estación de radio Gallito 760 AM, con sede en Zapopan, Jalisco, México. Podcasts, clases divulgativas y también mucho contenido en redes sociales. Se ha enfocado en promover la tradición de la Iglesia del siglo I al siglo VII,
Ha desarrollado metodologías basadas en la tradición eclesial para cursos de oración y lectio divina. Estudió en el seminario CPLN y ha participado en cursos metodológicos en AMCO, en intervenciones positivas de la educación. También se especializa en la distribución de literatura teológica y filosófica, de editoriales como CLIE, BAC, Ciudad Nueva, Trota y Sígueme. San Pablo, Editorial Concordia. Entonces, él es el profesor que nos va a estar impartiendo la clase de teología vivencial esta noche. Por favor, profesor, adelante con su exposición. Estamos ansiosos para poder aprender más sobre este tema. El micrófono es suyo. Ok, muchas gracias, Jesse. Agradezco mucho la presentación y esta invitación con el hermano Melvin, y pues también los demás hermanos que no tengo el gusto de conocerlos, pero igual me gustaría también interactuar un poco con ustedes. Bien, pues me hicieron una invitación a hablar de un tema que me parece sumamente importante, que nos vamos a enfocar en el término que es teología vivencial. Como bien nos ha comunicado Jesse, pues prácticamente mi experiencia teológica últimamente en estos años ha versado en lo que es la tradición de la iglesia, la tradición eclesial. Por ese motivo, me gustaría compartir pantalla y bueno, vamos a respetar el orden que pues, nos presentaron nuestros hermanos y que después, claro, me gustaría también esta interacción donde pueda haber preguntas sobre el tema. Bien, esta clase, precisamente de la teología vivencial, como bien ya les comentó Jesse, pues ya me he encargado de divulgar algunos temas sobre la teología de los primeros siglos y creo que esto es muy importante porque la teología de los primeros siglos viene siendo aquella que nos ayuda mucho no solamente en la cuestión intelectual, sino también que nos ayuda de gran manera en la vivencia. La teología vivencial tiene ciertas implicaciones y creo que la palabra lo dice, ¿no? Hablar de teología, lamentablemente en nuestros tiempos, se torna a un solo conocimiento, un solo conocimiento. De hecho, hay un libro bastante recomendable de un hermano que es ortodoxo, su nombre es Jorge Hostos, y él publicó hace años un libro que llegó a mi corazón que se llama Mero Conocimiento. Eh, la Biblia, el conocimiento bíblico, el conocimiento de Cristo, no es mero conocimiento que se queda solamente en datos y algo que la modernidad de nuestros tiempos, y ustedes son testigos, ya que en Latinoamérica y en otras partes del mundo, conforme a los estudios que llevamos en la vida, que pueden ser en las universidades, comúnmente se nos hace percibir que el aprendizaje es netamente almacenar datos, pero el cristianismo va más allá que solamente almacenar datos. Y creo que la teología vivencial puede ayudarnos en gran manera sobre esto. Y aquí es donde entraríamos precisamente con una breve definición para nosotros distinguir ciertos puntos, ¿no? Primeramente, la teología vivencial es aquella que implica la realidad, y esto me gusta mucho porque solemos tener una visión bastante utópica. Esto quiere decir una visión bastante idealista, una visión que nos aparta de la realidad. Pero la teología vivencial es un conocimiento que implica realmente que nosotros tengamos la capacidad de poder vivir correctamente y sobre todo tener una base en la realidad. Entonces, bajo este término de la realidad, que me gustaría que se quedara afirmado en sus mentes, se nos habla que en este tiempo es verdad que es común separar el conocimiento de la práctica. Nosotros hemos usado mucho el texto de el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esto se da mucho en las prácticas, pero no tendría por qué ser así. Cuando un ser humano no practica lo que conoce es porque no conoce las cosas como debería. Los padres de la iglesia, que son los cristianos de los primeros siglos, los grandes pastores de los primeros siglos, nos enseñan que el conocimiento es parte implícita del ser. Esto quiere decir que entre más el ser conoce, que en este caso el ser viene siendo nosotros los seres humanos, se hace parte de nuestra existencia y de nuestra vida. Y eso es sumamente importante. Por eso existe un término que nos lleva al conocimiento de Dios y este conocimiento de Dios se hace
carne, un conocimiento que se hace carne. Y eso quiero que lo llevemos a la realidad, al mundo material que vemos. Porque muchas veces cuando hablamos de teología, consideramos que es algo abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que no es real, que no es percibible. El conocimiento. ¿Para qué quieres conocer tanto? En ocasiones uno demerita los conocimientos que tiene porque para la gente no se materializan, para la iglesia no se materializan. Es como el discurso político que puede arrojar cualquier exponente dentro del mundo que derrocha una retórica impresionante. Pero la realidad es de que no se hace carne lo que conoce o lo que dice. Esta teología vivencial se distingue de la teología científica o académica, no por ser menor. La teología vivencial y la teología académica están a la par. Están a la par. No es superior la praxis moral al conocimiento. Están a la par. Porque en ocasiones cuando el cristiano, o esto ocurre comúnmente dentro de las prácticas humanas, que alguien cuando no conoce un tema siempre prioriza o siempre ensalza la moral por encima del conocimiento, lo cual es bueno y es congruente que alguien que tenga conocimiento actúe conforme a la ética y a la moral del cristianismo. Pero este conocimiento, que no es mayor a la teología científica, se centra en una explicación de lo que debe de ser la vivencia en el ser humano, sino por el enfoque de la experiencia y la conexión. Y esas son dos palabras interesantes, porque en esta clase podemos utilizar la palabra experiencia en lugar de la palabra vivencial, ¿sí? Entonces son sinónimos, los voy a usar como sinónimos, así que si hablo de vivencial o experiencia, viene siendo lo mismo. Entonces hay una conexión con la teología científica, con la teología del conocimiento, con la teología que usa diversas herramientas, con el hacer de la vida y con la vida del hombre en unión con Dios y se vincula con el conocimiento, el cual es importante. O sea, la experiencia humana es importante. Y cabe mencionar que dentro de lo que vamos a argumentar de la teología vivencial, nos referimos a que cada una de nuestras experiencias como seres humanos, desde que nacimos en este mundo, es importante para esta teología. San Pablo nos dice que más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, y utiliza un término que es sumamente importante, sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se hace carne. Y si arrojamos esto, la teología espontánea viene siendo una forma, digamos, que podemos dividir la teología de la experiencia o la teología experiencial o la teología vivencial. Primeramente hemos conocido que es la teología científica, que es la que se distingue en el labor académico y arduo de las ciencias, es decir, que utiliza la filosofía, la hermenéutica, los métodos modernos y también algunas prácticas de la antigüedad para la interpretación y para la búsqueda del razonamiento del dogma, ¿no? Como bien es parte importante de lo que se pregona dentro de esta página, es la razón. Entonces, la razón es importante en el cristianismo. Comúnmente se hace un énfasis de desprecio para los cristianos al afirmar que no usan la razón, pero la teología científica, si algo busca, es el encuentro con la razón y estructura interdisciplinar con demás materias. O sea, la teología científica se conecta con muchas materias. Es más, lo que es la teología se conecta hasta con las matemáticas mismas, se conecta con la filosofía, se conecta con la metafísica, se conecta con la ética, se conecta con la programación, se conecta con el lenguaje. La teología abarca muchos aspectos que comúnmente no apreciamos por estar encasillados a solamente una forma de ver la teología. Entonces, la teología vivencial nos enseña que hay un conocimiento más alto y que también nosotros necesitamos ejercitar nuestra mente, ejercitar nuestro corazón. Otra teología que es una teología muy sencilla, que es la teología espontánea. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado que todos somos teólogos. Yo diría sí y no. No
en el caso de que no todos tenemos estudios académicos. En el caso de sí, es de que todos tenemos implícito una teología. Tenemos un conocimiento de Dios. Esta teología es la que se tiene por el simple hecho de ser cristiano. Yo tengo una teología, ustedes tienen una teología y hacemos teología espontánea. Cuando tienen conversaciones con amigos, con familiares, cuando evangelizan, cuando después de la iglesia se sientan con los hermanos a platicar y comienzan a hablar sus experiencias con Dios, sus conocimientos adquiridos. Eso es teología espontánea. Eso quiere decir que la teología espontánea no debe regir la iglesia, definitivamente no, porque no se basa en lo científico, se basa en lo espontáneo. Y aún el ser humano, porque tú puedes preguntarle a cualquier persona que practica una religión diferente o bien que no practica una religión, tiene una teología porque esto es parte del conocimiento innato que el hombre tiene de Dios, o sea, el hombre tiene un conocimiento de Dios. Entonces la teología vivencial se puede centrar en esto. Pero desde el simple hecho de tomar las palabras teología debería de enfrentarnos y hacer que tengamos una humillación. ¿En qué sentido? La palabra teo, como ustedes sabrán, es Dios y la palabra logía significa discurso o estudio. Cuando nosotros hablamos de teología es el estudio y el indagar acerca de Dios, que implica muchísimas ciencias. La palabra que es sumamente hermosa y que tiene una gran profundidad es la palabra logos, utilizada por San Juan. Esta palabra logos significa ordenador, significa discurso, significa hermenéutica, significa conversación. Entonces vemos que Dios, el verbo, es una conversación. Se oye tal vez curioso, es una palabra, es un discurso, pero vemos que el hecho de que Cristo sea un discurso debería cambiar nuestra forma de ver las palabras, nuestra forma de ver cómo concebimos lo que decimos, porque Dios en su discurso siempre llevó a la acción, llevó al hecho, llevó al hacer. El verbo se hizo carne. Como nosotros podemos observar en el Evangelio de San Juan, nos dice de la siguiente forma, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Discurso, la palabra. Quiere decir esto que el tratamiento que deseamos dar a esta clase, y es lo que yo quiero enfocar, es primeramente considerar que el discurso incida en la realidad. Desde ahí trastoca todo lo que conocemos de la teología. La teología debe trastocar nuestra realidad. La teología debe cambiar la visión que tenemos de las cosas. La teología debe confrontarme con las injusticias que cometo. La teología científica y espontánea, y sobre todo la que nos estamos enfocando, la vivencial, nos habla de el conocimiento adquirido. Cuando ya eres un hombre de edad avanzada, quizás 50 años, y quieres dar consejos a un joven de 20, el joven de 20, por más que le expliques, no lo va a entender, porque no tiene la palabra clave que vamos a utilizar, la experiencia. Y la experiencia, hay conocimiento que no se aprende si no se vive. Es imposible. Entonces, quiero que se queden con esta parte. El discurso incida en la realidad y Cristo lo mostró. El discurso de Dios, la palabra de Dios que formó el mundo, se hizo carne y habitó en el mundo material. Entonces, aquí tenemos un principio de la teología vivencial, que es primeramente que todo lo que se hable, todo lo que se diga, tiene que incidir en la materialidad. Y esto es una realidad en nuestras mismas relaciones sociales, las palabras de nuestros adversarios, enemigos o amigos, muchas veces inciden en las decisiones. Habitó en el mundo material el Cristo. La teología se hizo carne. Ese es un principio. Dios y su discurso. El logos, la teología se hizo carne. El estudio y el conocimiento de Dios es vida y se mostró a los hombres. Y tenemos el gran ejemplo de Cristo. Y aquí tenemos una cita de uno de los grandes padres de la iglesia que viene siendo León Magno, en su sermón 34, texto 4 de la Epifanía, nos dice lo siguiente. Quieren demostrar los maniqueos, estos maniqueos
quizás alguno de ustedes los conozca, son aquellos que se enfrentó San Agustín. Estos maniqueos negaban que Jesús fuera Dios, que Dios no se puede encarnar, porque es cosa indigna que un ser que no se corrompe, que un ser que no padece, que un ser que no perece, se haga carne y perezca. Eso era bastante absurdo para muchos aspectos filosóficos, partiendo desde un platonismo y un neoplatonismo. Pero nos dice que los maniqueos, León Magno, que es cosa indigna de ser creída el que un Dios e hijo de Dios puede encerrarse en las entrañas de una mujer y que la majestad de Dios haya pasado por la humillación de que, mezclado con la naturaleza carnal, naciera realmente de un cuerpo de hombre, siendo así que todo esto no es para Dios una afrenta, sino una muestra de su poder, y no se debe creer que fuera para él deshonra, sino gloriosa condescendencia. Gloriosa condescendencia. Ahora, según la descripción de León Magno, este padre de la iglesia, quizás es la primera vez que ustedes escuchan el nombre de este exponente, estamos hablando que él es del 461, es decir, es cuando fallece, pero él participa, de hecho, de un concilio, que es uno de los concilios de la iglesia, que es el concilio de Calcedonia, donde se hace el tratamiento de la búsqueda de la definición de las dos naturalezas de Cristo. Cristo es Dios, Cristo es hombre. Entonces, él habla de esta encarnación. Pero aquí un punto muy interesante. Tenemos el primer principio, la teología vivencial, y Cristo se hace carne, Cristo se hace hombre. Entonces conocemos la vivencia y experiencia de Cristo. Primeramente, León Magno nos dice, Dios estuvo en las entrañas de una mujer. Y ahí es donde la teología debe hacerse carne en nosotros. Nosotros vivimos esto, nosotros estuvimos en el seno de nuestra madre. Dios estuvo en el seno de su madre. Dios se encarnó. Dios estuvo en las entrañas de una mujer y eso es un principio. Y esto es lo que quiero que lo enfoquen, en que el hecho de que yo haya nacido en este mundo implica que yo ya comencé a vivir el discurso de Dios. Segundo punto que nos declara León Magno, la humillación de ser hombre. Era indigno para ellos ser un hombre, para Dios que se hiciera hombre es algo indigno, el hombre es perecedero, el hombre cambia, el hombre es inmoral. Entonces es indigno que Dios se haya hecho carne, pero Dios pasó la humillación de ser hombre. Y esa humillación que vivimos nosotros cada día, el simple hecho de no tener las potencialidades que queremos, no hacer las cosas que queremos, me refiero a llegar a ser algo. Tenemos humillación de ser hombre, dolores, vergüenzas, flaquezas. Era indigno para los maniqueos pensar que Dios tenía eso. Ahora, Dios, Cristo encarnado, sabemos que no tiene pecado, pero sí tiene un cuerpo carnal y las debilidades del cuerpo carnal. Desde ahí es algo bien importante. La teología de la experiencia es la que va en conjunto con mi vivencia, con mis sufrimientos, con mis caídas, con mis éxitos y fracasos. Como el mismo Cristo, dice un teólogo llamado Olegario de Cardedal, él afirma el fracaso de Cristo, pero no en sentido que sabemos que Cristo tuvo éxito en la cruz, pero ante el ojo humano fue un fracaso. Morir es un éxito. Muchos dicen, no quiero morir sin lograr esto, sin lograr aquello. Entonces, Cristo nos muestra que tuvo éxito humano al que multitudes lo sigan, ¿no? Porque eso es lo que desea cualquier maestro, cualquier predicador, cualquier cantante. Desean un éxito de que la gente los siga, la gente los alabe y los admire. Todos tenemos ese deseo. Y Cristo lo tuvo, lo vivió, lo experimentó, pero también experimentó la humillación de morir en una cruz, odiado por un pueblo entero, menospreciado por un pueblo entero. Así que Cristo experimenta, vive esa teología de la humillación. Como diría Martín Lutero, la teología de la cruz. Una teología que nos lleva a entender el sufrimiento y que el sufrimiento tiene un propósito. Entonces, dentro de la teología vivencial de Cristo, Él tiene un cuerpo carnal. Esto quiere decir que mi cuerpo es parte de la teología. No solamente son textos, no solamente son letras, no solamente son datos adquiridos. El simple hecho de mi experiencia en este mundo es parte de la teología vivencial, así como el discurso de Dios
que se hizo carne y es Dios mismo hecho hombre. Y el estudio de Dios conlleva también entender la grandeza del cuerpo humano. Ahora este cuerpo humano tenía debilidades como la de nosotros, un cuerpo bastante, bastante débil y que y tiende a la flaqueza. Entonces tiene un cuerpo, Cristo nos dice León Magno, muestra su poder en su encarnación, no es una humillación, muestra cómo Dios se pudo unir con esto tan profano y material y muestra también algo indispensable de la teología de la experiencia, gloriosa condescendencia. Aquel que tiene teología vivencial y teología de la experiencia debe presentarse como un hombre que entiende el dolor del otro. La teología que se hizo carne, que es el Dios encarnado, experimentó los dolores de los hombres y desde ahí se desarrolla teología. Esto quiere decir que el sufrimiento es parte de la teología, pero también el éxito y el gozo, claro está, tampoco no vamos a tratar de mostrar que la vida humana simplemente es sufrir, sino que hay deleites, hay disfrutes bastante grandiosos en esta vida, pero Cristo nos muestra que experimentó los dolores. Es un inicio de la teología humana o cómo se debe vivir la teología. La teología no solamente son conocimientos adquiridos, como vuelvo a enfatizarlo, eso nos ha enseñado la modernidad, pero la realidad es que también es el hecho de que yo estoy experimentando ciertos sufrimientos, ciertos dolores, y Cristo fue el que se enfocó en esto, y como nos muestra el Evangelio de Juan, aquí conforme se nos dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y fíjense los términos que utiliza Juan, y vimos, la teología se ve, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La teología se distingue por mostrar la gracia y mostrar la verdad, la condescendencia. El profeta Isaías, en Isaías 53, nos sigue hablando de esta teología de vivencia, teología de la experiencia. Despreciado, desde ahí, el desprecio que tengo, la vivencia que tengo, las experiencias que tengo, son parte del dolor y es parte de la teología. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores. Y aquí la palabra clave, que viene siendo vivencial en quebranto, experimentado en quebranto. La teología más pura, la teología más sana, el teólogo más útil es el que experimenta el dolor, el que sabe lo que es el sufrimiento. Y sigue diciendo el profeta Isaías, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Es parte de la teología el ser menospreciado y no ser estimado, porque es la realidad en la que vivimos. León Magno, en referencia a la encarnación, nos sigue diciendo, este padre de la iglesia que ya conocimos, y dice lo siguiente: cuando el Señor misericordioso y todopoderoso moderaba los primeros instantes de su unión con el hombre, disimulando bajo el velo nuestra debilidad, el poder de la divinidad inseparable de su humanidad. Quedó burlada la pérfida de un enemigo seguro de sí mismo, refiriéndose a Satanás, pues no pensó que el nacimiento del niño engendrado para la salvación del género humano era diferente de cualquier otro recién nacido. Vio, cierto, a un ser que daba vaguidos, o sea, llantos, lloraba, lo vio envuelto en pañales, sometido a la circuncisión y rescatado por la ofrenda del sacrificio legal. Pronto reconoció los progresos ordinarios característicos de la infancia, hasta que en los años de la madurez no dudó de su desarrollo natural, conociendo bien que con qué veneno había inficionado la naturaleza humana. No podía jamás creer, exento de la primera transgresión, a aquel en quien veía todos los signos de un puro mortal. Esto quiere decir, nos está diciendo León Magno, que Satanás veía a Cristo como un hombre débil, pero dentro de esa debilidad se mostró el gran poder. Entonces, dando esos primeros puntos, la frase de León Magno nos enseña parte de esta teología vivencial, que el primero en experimentar esta teología vivencial, en cierto sentido, es Cristo, ¿no? Claro que si hablamos de esa teología de la vivencia, pues Abraham tuvo su vivencia y su experiencia con Dios, Adán tuvo su experiencia con Dios, pero el hecho de que la teología plena
se haya hecho carne, nos enseña que es parte de la vivencia y que no solamente son conocimientos textuales, sino que nos habla del simple hecho de vivir y experimentar. León Magno nos dice en esta frase, primeramente disimulando bajo el velo de nuestra debilidad. La teología vivencial experimenta la debilidad. La teología vivencial entiende sus limitantes físicas, morales, sus limitantes como ser humano. Por eso en la teología vivencial no caben las soberbias, mis estimados hermanos. No cabe ser soberbia. El poder de la divinidad inseparable de la humanidad. Quedó burlada la perfidia de un enemigo seguro de sí mismo. Engañó a Satanás esa debilidad, pues no pensó que el nacimiento del niño engendrado para la salvación del género humano era diferente de la que de cualquier otro recién nacido, el verbo hecho carne y sin pecado. Vio cierto un ser que daba vaguidos y lloraba, lo vio envuelto en pañales, sometido a la circuncisión y rescatado por la ofrenda del sacrificio legal. Aún dentro de la teología vivencial podemos conocer la experiencia de Jesucristo en la misma religión de los judíos. A lo que voy es de que nosotros como estudiantes de teología debemos conocer que ningún conocimiento que nosotros vivimos es desechado. Ni nuestra experiencia religiosa, ni nuestras fallas. El simple hecho de haber nacido en este mundo ya nos da de a qué hablar de la teología de la vivencia. Aunque no haya sido cristiano, quizás un gran tiempo, ¿no? Pero aún así esos conocimientos no se desechan y es lo que vamos a ver, que es lo que nos enseña la teología vivencial. Dentro de esto, el apóstol Pablo nos dice, tal como también yo complazco a todos en todo, no pretendiendo mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos, para que sean salvos. Sean ustedes imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. San Pablo sabía que la imitación de Cristo era sumamente importante en la vida del hombre. Y de hecho hay un libro que es muy interesante, que es el de Tomás de Kempis, La imitación de Cristo. Tomás de Kempis es un hombre que es conocido dentro de la escolástica, el cual pues hacía ciertas críticas a los monjes de su tiempo. Estamos hablando de la iglesia medieval. Y nos dice de la siguiente forma, pero aquí me gustaría si alguien pudiera apoyarme a leer esta frase, por favor, de Tomás de Kempis. No sé si alguien pueda levantar la mano. Ok, Patricio, Patricio, adelante. adelante. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos, Patricio. Ok. ¿Qué te aprovecha disputar altas cosas de la Trinidad si no eres humilde por donde desagradas a la Trinidad? Por cierto, las palabras subidas no hacen santo ni justo, más la vida virtuosa hace al hombre amable a Dios. Más deseo sentir la contrición que saber definirla. Si supieses toda la Biblia a la letra y los dichos de todos los filósofos, ¿qué te aprovecharía todo sin caridad y gracia de Dios? Vanidad de vanidades y todo vanidad, sino amar y servir solamente a Dios. Suma sabiduría es, por el desprecio del mundo, ir a los reinos celestiales. Y pues así es, vanidad es buscar riquezas perecederas y esperar en ellas. Perfecto. Muchas gracias, Patricio. Muy amable, hermano. Bien, como nos leyó Patricio en esta frase, como podemos ver, Tomás de Kempis hace una confrontación al mero conocimiento. ¿Qué te aprovecha disputar altas cosas de la Trinidad si no eres humilde? ¿Sí? Primordialmente, la teología vivencial se caracteriza por conocer los límites. Entonces, esta teología tiene que hacernos humildes, sí, porque sí. Porque la teología vivencial es tu vivencia, es tu experiencia como hombre. Y el perder la humildad desagradas a la Trinidad, dice Tomás de Kempis. Por cierto, las palabras subidas no hacen santo ni justo. El simplemente hablar no nos hacen santo ni justo. Tomás de Kempis, del año 1380 al 1471, nos enfatiza un principio, la humildad.
La humildad es el reconocimiento de la verdad. Dentro de la experiencia, y esto pues estoy tratando de hacerlo más práctico, sin meternos en tantos términos, pero ciertamente, hermanos, cuando hablamos de la soberbia o orgullo, lo tenemos como alguien que realmente sabe, pero algo hay que argumentar referente al orgullo, una arista que comúnmente no se considera. Una persona orgullosa no ve la realidad. Una persona orgullosa no conoce las cosas bien. Un verdadero conocimiento va a guiar a la humildad. Es, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, ya leí la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Ok, eso está bien, pero la humildad vendría con una pregunta y me diría, ¿la entendiste? Porque una cosa es ciertamente leer la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y una cosa es entenderlo. O cuando comúnmente argumentamos, es que yo ya leí ese libro. Sí, ya lo leíste, pero ¿realmente lo entendiste? La humildad siempre va a llevar a la verdad y a la realidad. Sí, ese es un principio de la teología vivencial. La humildad tiene que llevarnos al reconocimiento de yo no lo sé todo, porque primeramente es absurdo y es ridículo. Ninguna mente limitada humana puede conocer y saber todo. Eso es una mentira que nos ha vendido la era moderna o posmoderna, de creer que nosotros podemos todo. No, hermanos, nosotros no podemos todo. Necesitamos especializarnos en algo. Yo no puedo predicar, ser pastor y ser teólogo y hacer muchas cosas. No se puede. Se necesita realmente tener una humildad y reconocer, esto es mi función. Y si yo soy un experto en patrística y estoy argumentando con alguien en teología medieval que es experto, bueno, quizás tenga alguna noción, pero tú eres el que sabe. Yo no he leído lo mismo que tú. Entonces, en la humildad siempre va a reconocer las aristas de la verdad. Las palabras subidas no nos hacen santo ni justo porque a veces ni las entendemos. Mas la vida virtuosa hace al hombre amable a Dios. La teología de la experiencia se basa en el sufrimiento, pero también lo liga con la ética y la moral. La teología de la cruz, podemos dividirla desde esa forma, y después de la teología de la cruz hablamos de teología moral. Se vincula con la teología moral. Todas las fuentes teológicas o todas las ciencias teológicas, fíjense ustedes, hasta en eso hay humildad. Hay teología moral, teología científica, teología espontánea, teología vivencial, teología bíblica, teología de la filosofía, teología de la razón, teología de la conciencia. Hermanos, siempre hay un enfoque para todo. Entonces la humildad debe enseñarnos de que la teología es tan grande y tan inmensa que no la vamos a entender, pero estamos hablando de la vivencial, de la cual tiene que ser parte de la existencia humana. También nos dice Tomás de Kempis, si supieses toda la Biblia a la letra, los dichos de todos los filósofos, conoces a Platón, conoces a Aristóteles, conoces a los estoicos, has leído a Cicerón, conoces todos los elementos, pero ¿de qué te aprovecha sin caridad? ¿De qué te aprovecha si tu conocimiento no va a incidir en la materia? Si tu conocimiento no va a servir para ayudar a tu comunidad y gracia de Dios. Tampoco la ignorancia hace al sabio al santo, también cabe enfatizar, ¿no? Porque es una tendencia y más en las iglesias evangélicas, no sé, creo que aquí mi estimado hermano Melvin es de Nueva York, pero si nosotros hacemos un análisis, yo conocí varias hermanas que decían, yo no quiero estudiar teología porque es mejor no saber. No es mejor no saber. Tampoco el conocimiento está peleado con la teología vivencial. Como bien dijimos, van conectadas. Tampoco la ignorancia nos hace más santos. Al contrario, la ignorancia puede llevarnos a estar pecando sin realmente saber. Pero después de haber conocido, porque ya conocimos a varios personajes que nos hablaron de la encarnación y que nos hablaron de la humildad, que estamos hablando de Tomás de Kempis y León Magno, pero ahora me gustaría centrarme en San Agustín de Hipona, que es otro padre de la iglesia, que estoy seguro que la mayoría de ustedes lo conoce. San Agustín de Hipona es del año 350 al 430. Y los agustiniólogos hacen una división de San Agustín de la siguiente forma. Nos hablan de su teología, que es una teología bastante vasta, que es una teología que ha influenciado a Occidente, que todos hemos sido influenciados por este teólogo, que es un teólogo impresionante, lo cual recomiendo comenzar a leer sus obras.
De hecho, una de las recomendaciones fue el libro de San Agustín, de Agustino Trapé, que es un buen libro que nos puede ayudar a introducirnos en la temática de San Agustín. Él hace una separación. Primeramente, que la definición, pues no es necesaria ni decirla, pero sabemos teología de la mente, que implica dos conocimientos, el saber, el indagar, el escribir, la retórica, la teología de la mente. Pero también tenemos la teología del corazón, y si San Agustín se distingue es de unificar estos dos elementos. En cuanto a la teología de la mente, tiene como objeto exponer el plan divino de la salvación en una forma entendible y un discurso que se pueda comprender ante el oyente. Es la ciencia teológica que engendra, porque el conocimiento es bueno. Con las palabras de San Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, no es un desecho del conocimiento. Si no, los teólogos saben que el conocimiento científico engendra, nutre, protege, fortalece la fe saludable que conduce a la dicha verdadera. Es importante el conocimiento científico, teológico. Pero aquí es donde indagamos y hacemos la conexión con la teología del corazón. Fíjense ustedes cómo hay tantas separaciones, ¿no? Teología vivencial, teología de la mente, teología científica, teología del corazón, que a fin de cuentas es una sola teología y esta se evidencia en la persona de Cristo. Porque en el sistema de Agustín no se puede, fíjense ustedes, y esto que nos quede bastante claros, no se puede separar la razón de la voluntad, de la caridad y del amor, ya que ningún bien es perfectamente conocido si no es perfectamente amado. Explico esta frase. Esta frase de San Agustín es, si yo no conozco, no amo. Por eso la premisa de no conocer o no investigar o no estudiar no es una puerta a ser más amoroso. Al contrario, si yo no conozco perfectamente a Dios, al menos en esta vida en el sentido de lo mejor que se pueda, no puedo amar perfectamente a este ser, ¿no? Esto yo lo puedo decir de en experiencia y en experiencia de algunos que han estado en nuestros cursos, cuando hemos profundizado en el tema cristológico, han encontrado salud para sus vidas. Esto quiere decir que han encontrado de alguna manera un entendimiento más preciso de Cristo y esto los lleva a amar más a la persona de Cristo. Entonces, para San Agustín no cabe decir que la teología vivencial y la teología científica están separadas, sino que van juntamente de la mano. Es decir, la voluntad, parte de la teología vivencial, la caridad del amor, la razón, que es de la teología científica, no se pueden separar, van unidas al hombre. Y dentro de esto, San Agustín de Hipona, que este teólogo, para aquellos que quieran saber de en dónde está fechado, él está fechado del año 350 al 430, estamos hablando del siglo IV. La teología de la mente y del corazón, que viene siendo lo que Francisco Moriones, que es el teólogo, que es un agustiniólogo reconocido, el cual pues hace esa distinción, ciertamente. Pero dentro de la experiencia humana, dentro de la vivencia, ¿por qué queremos conocer? ¿Por qué queremos vivir? ¿Por qué queremos experimentar? Porque es importante que el cristiano viva, experimente esa teología vivencial. De hecho, hay unas clasificaciones cuando hablamos de teólogos. Cuando tú lees un teólogo como Santo Tomás de Aquino, en la mayoría de sus obras, porque acaba de mencionar que en sus obras tiene gran acervo de lo que se conoce como teología vivencial. Tiene algunos escritos muy interesantes, pero si tú lees la Suma Teológica, tú vas a ver mucha ciencia, metafísica, vas a ver Aristóteles. Pero si tú lees a San Agustín, vas a ver las dos. Tú puedes leer las Confesiones, que es uno de los libros recomendados, y vemos la teología vivencial. Vemos a un hombre con su experiencia con Dios, ¿no? De su experiencia con Dios. Tiene una experiencia bastante formidable. Tanto así que, pues, San Agustín viene siendo un teólogo que nos identificamos con él. Y me gustaría también, si alguien me puede apoyar, esta frase del sermón 154 de San Agustín, por favor. Si gustan levantar su mano. Puedo hacerlo yo, si quieres. Adelante, Moisés, por favor, si eres tan amable. La aspiración de todos ellos en sus estudios, búsquedas, disputas y maneras de vida era llegar a la vida feliz. Esta era la única causa de su filosofal.
y juzgo que los filósofos van en esto de acuerdo con nosotros. Pues si os pregunto la razón de creer en Cristo y por qué os hicisteis cristianos, me responderéis todos unánimes en esta verdad, por la vida feliz. Excelente, muchas gracias, Moisés, muy amable hermano. Bien, San Agustín de Hipona en el Sermón 150, en numeral 4, nos presenta lo siguiente. La aspiración de todos ellos, ¿a quién se refiere? Se refiere a filósofos. Está hablando de los grandes filósofos, de aquellos que buscaban de alguna manera este aspecto de felicidad. De hecho, si nosotros leemos las obras, por ejemplo, de Platón con Sócrates, nos vamos a encontrar con un término que es eudaimonía. ¿Qué significa eso? Significa el deseo de ser felices o la búsqueda de la felicidad. Y él hace una exposición, Sócrates, obviamente Platón escribiendo, que el hombre puede llegar a ser verdaderamente feliz con la sabiduría, con el conocimiento. Es como se habla de esa felicidad. Aristóteles, por su parte, claro que está de acuerdo con la sabiduría, pero también argumenta que la virtud es importante. Un hombre verdaderamente feliz en esta tierra es virtuoso. Y yo creo que ciertamente es mejor, y los proverbios de Salomón nos dicen, es mejor la virtud, el buen nombre, que la riqueza. Es mejor la virtud, es mejor la búsqueda de hacer lo correcto que la riqueza. Eso entra dentro de la teología vivencial. Recordemos que estamos ligando la teología vivencial con la teología moral. Nos dice primeramente que la aspiración de conocer, así como la mía, que a mí me encanta la teología, hermanos, es parte de mi vida y más ahora, en su momento siempre lo fue, o sea, porque ciertamente siempre tenemos un contacto con Dios. Por más impíos que hayamos sido, hermanos, por más alejados de Dios que hayamos sido, Dios estaba ahí. Entonces la teología es parte de nuestras vidas, como vimos en la encarnación de Cristo, es parte de la vivencia humana, es parte de la experiencia que tenemos como seres humanos. Pero estos filósofos buscaban la felicidad a través de la sabiduría, como el caso de Sócrates o el caso de Aristóteles, que estamos hablando que buscaba la felicidad por la virtud. Búsquedas, estudios, era un deseo de felicidad. Estudiamos teología porque queremos ser felices. Búsquedas, disputas y maneras de vida. Buscar cómo vivir la fidelidad a la mujer, el abstenerme de la lascivia, abstenerme del vicio, era llegar a la vida feliz. Buscaron alternativas. Esa era la única causa de su filosofar y ahí es donde nosotros nos preguntamos cuál es la causa de que nosotros seamos asiduos a la teología. La causa de los filósofos era esa, vivir una vida feliz. Y juzgo que los filósofos van en esto de acuerdo con nosotros. Y sí están de acuerdo con nosotros. Están de acuerdo con los cristianos. Ahora, esta palabra felicidad, comúnmente y más en el sector latinoamericano, comenzamos a decir, es que Dios no te vino a ser feliz. Y déjenme les digo, desde mi opinión, ese es un error que cometemos. Dios sí vino a hacernos felices. Pero ¿qué no dice el Sermón del Monte? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si buscamos la traducción en el griego de ese sermón de Mateo capítulo 5, bienaventurados es dichoso, es feliz. Son sinónimos. Jesús dice felices los hombres que padecen, felices los hombres que se mantienen a pesar de la injuria, porque van a recibir el reino de los cielos. Los mansos, los humildes. Y eso entra dentro de la teología vivencial. Pues si os pregunto la razón de creer en Cristo y por qué os hiciste cristianos, dice San Agustín, me responderéis todos unánimes en esta verdad, por la vida feliz. Y yo se los puedo decir ahora, hermanos. Realmente, si soy cristiano es por esto, por la felicidad, por el hecho de resucitar de entre los muertos, por el hecho de santificación, por el hecho que a pesar de las caídas y transgresiones en nuestra vida ética y moral, hay redención y hay perdón de pecados. Eso es una vida feliz y eso se liga con la teología vivencial. San Agustín es conocido como el teólogo de la experiencia, de la vivencia vivencial,
Y él nos muestra dentro de sus luchas y sus luchas con los pelagianos, una lucha que era bastante conocida y que creo que muchos de ustedes evidentemente conocen esto, pero de alguna manera tanto Pelagio como San Agustín creían en una gracia, ¿sí? Creían en una gracia. Pero el caso de Pelagio es que él creía una gracia de naturaleza, una gracia por creación. Es decir, que cuando el hombre nacía, ya nacía con esa gracia. Pero San Agustín dice, no, el hombre nace con el pecado original. Y esa gracia es externa a él, es una gracia sobrenatural, es una gracia que no pertenece a la naturaleza del hombre. Y en eso consistía la batalla entre el pelagiano y San Agustín, entre los pelagianos y la teología agustiniana. La batalla era mostrar que el hombre no nacía con la gracia, sino que la gracia era algo dado por Dios. Y Agustín abogaba que es la gracia de la inspiración de la caridad. Ahí vamos y lo ligamos con la experiencia. San Agustín, el término gracia en sus escritos utiliza inspiración de la caridad. Esta inspiración de la caridad es la que lleva al hombre a apasionarse, a sentir emocionalmente, tener un fuego interno en su corazón y en su alma, que es parte de la experiencia y de la teología vivencial. Es la gracia de Dios que cubre al ser humano para llevarlo al apasionamiento y a vivir correctamente o lo mejor que pueda. Esta gracia ilumina el entendimiento para que sepamos lo que tenemos que hacer. Pero sobre todo, enciende el amor de Dios en la voluntad para que hagamos lo que sabemos debemos hacer. Ahí tenemos otro punto. Una cosa es el conocimiento, lo sabes y necesitas una fuerza, porque esta es una realidad y un historiador, tal vez ustedes lo conozcan, Bart Ehrman, dice algo muy interesante en un libro que se llama El triunfo del cristianismo. Ciertamente, los ideales cristianos son muy altos, hermanos. Ciertamente los ideales cristianos es algo que difícilmente podemos alcanzar. Pero el hecho de que sean tan elevados no significa que no debamos luchar por ello. Pero es una batalla constante en la cual el hombre va a intentar alcanzar la virtud. El cristianismo no enseña perfección moral, es la búsqueda de la perfección moral. San Agustín trata de mostrarle a Pelagio que no es la gracia de Dios creador. Esto quiere decir que el hombre no nace con la gracia de Dios, sino la gracia de Cristo Redentor. Porque si el hombre naciera con la gracia, el sacrificio de Cristo no hubiese sido necesario. De hecho, Pelagio pues llega a argumentar que el sacrificio de Cristo solamente es para inspirar a lo que debemos de hacer o cómo debemos vivir, o sea, como un maestro de ética y moral. Y San Agustín dice, no, no solamente se nos dan ciertos conceptos o decretos de qué debemos de hacer como un manual de cómo vivir. Y eso es parte de la teología vivencial, hermanos. Una fue el sufrimiento, otra fue la virtud y la tercera sería esta. Sería que la teología vivencial es una teología de gracia. Es una teología la cual me indica qué debo de hacer, me indica que no puedo hacerlo, la humildad, recordemos, y me indica y me ayuda, por medio de la gracia de Dios, a buscar el hecho del hacer y el actuar. Ahí es donde conocemos nuestra debilidad y la teología vivencial se centra más en eso. Se centra, claro, en nuestros conocimientos que son importantes, el buscar, el indagar, el profundizar en ciertos hechos, porque la teología del amor, la teología de la mente van unidas. Para San Agustín, el punto de partida en la búsqueda de la verdad radica en este anhelo de la felicidad común a todo hombre. Todos los hombres deseamos ser felices, porque la única causa que lleva al hombre a filosofar, al argumentar, yo estoy seguro que Melvin o los que hacen este proyecto tienen ese deseo, desean ser felices y lo son al estar constantemente buscando a Cristo, buscando lo que compete a esta teología vivencial. Y en la concepción agustiniana de la teología de San Agustín, la vida feliz se identifica con la sabiduría, y esto lo quiero ligar con lo que hemos argumentado. Primeramente vimos que la sabiduría de Dios es Cristo, que la teología de Dios se hizo carne, el logos, logía, teo, Dios, Dios en discurso se hizo carne. Dios, el estudio y el conocimiento de Dios, como lo dice San Juan,
nos vino a revelar al Padre y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La sabiduría de Jehová o la sabiduría de Yahvé o la sabiduría de Dios se hizo hombre. Entonces la vida feliz se identifica con la sabiduría. Recordemos que la felicidad de Sócrates era la sabiduría. Y diría un padre de la iglesia llamado Justino Mártir, Sócrates no estaba equivocado. Sócrates tenía cierta tendencia cristiana, decía él, ¿no? Era cristiano, de hecho llega a asegurar, este filósofo griego, Sócrates, tratando de enfatizar este punto de partida por la búsqueda de la sabiduría. La búsqueda de la sabiduría a través de la experiencia y la vivencia que se hizo carne y experimentó los dolores humanos y vivió como hombre. Entonces la teología vivencial, otro punto focal que debemos añadir, se aprende por la experiencia. Y como todos anhelamos la felicidad, todos deseamos también la sabiduría. Y la sabiduría precisamente no se obtiene leyendo libros, hermanos. No se obtiene argumentando, no se obtiene debatiendo, que claro, puedes adquirir ciertos conocimientos, pero la experiencia de la vida es el libro de Dios que debemos de vivir y leer. La Biblia, la Sagrada Escritura, debe ir siempre acompañándonos, pero es una realidad de que el hecho que yo viva en este mundo es parte de la cátedra de Dios, es parte de la búsqueda que tengo que hacer yo de entender que todas las experiencias como hombre, éxitos y fracasos, justicias y caídas, pecados y vida en santidad, todo puede ayudar para adquirir más sabiduría. La verdad debe ser sentida, la verdad de Dios, sentida, parte de la vivencia y de la experiencia, amada y vivida. Otros principios para la teología vivencial, sentida, amada y vivida. Y San Agustín nos dice, Señor Dios mío, que me acuerde de ti, que recuerde lo que has hecho en mi vida, que te comprenda, primeramente acuerde de ti. Y cabe mencionar que San Agustín no está hablando del momento de su conversión, sino que San Agustín, cuando habla en las confesiones, habla de una narrativa de Dios estaba ahí acompañándome. Cuando robaba aquellas manzanas por gusto, Dios estaba ahí y yo lo ofendía. Es una experiencia del hecho de ser humano, de vivir con Dios. Todo ser humano vive con Dios, aunque en desobediencia o en injusticia, pero Dios está presente. Que me acuerde de ti. Parte de las contemplaciones y meditaciones que la iglesia de hoy necesita recuperar es precisamente recordar el pasado, algo que sirve demasiado, como el salmista David nos indica en los salmos, acordaos de las obras antiguas de Jehová, ¿no? Acordaos de estas cosas que Jehová hizo, de cómo quizás cuando eras un niño tuviste algún entendimiento de Dios, que es muy valioso. Pasa, ocurre, eso es vivencial, eso es experiencia y es parte de la teología. Que me acuerde de ti, que te comprenda, entendimiento científico, y con el entendimiento científico, teológico, de todas las materias bíblicas que ustedes conocen, y que te ame, nos dice San Agustín. Entonces, dentro de esto, igual me indicas, Melvin, para saber si puedo seguir o tenemos que parar a cierto tiempo, porque creo que llevamos arriba de la hora, pero igual espero hay cualquier indicación. Le Dentro de... queda, le quedan Ujú. como 5 minutos, pues 5 minutos, ok. Entonces, 5 minutos y entrarían las preguntas, ¿verdad? sí, Ok, perfecto. sí. Entonces, termino con esto. La experiencia de la contemplación. ¿Qué es esto de contemplación? La contemplación se caracteriza por el silencio, por observar el mundo que me rodea. Decía un teólogo que es bueno leer los libros, pero también es necesario leer a los hombres. El aprendizaje con los hombres es parte de la teología vivencial. Y tenemos dos ejemplos elocuentes de sus obras de San Agustín. Una obra es de Libero Arbitrio, de libre albedrío, y de Trinitate, acerca de la Trinidad. Al finalizar el llamado argumento agustiniano para probar la existencia de Dios, exhorta a su interlocutor, conocido como Evodio, de la siguiente forma. Te prometí demostrarte, si te acuerdas, que había algo que era mucho más sublime que nuestro espíritu y que nuestra razón. Y que muestra razón, perdón. Aquí lo tienes, es la misma verdad, abrázala y si puedes,
goza de ella, teología vivencial, y alégrate en el Señor, vivencial, y te concederá las peticiones de tu corazón, porque ¿qué más pides tú para ser dichoso? ¿Y quién es más dichoso que el que goza la inconcusa, inconmutable y excelentísima verdad? Nos pregunta San Agustín. Y aquí es donde se hace una separación. Primeramente, San Agustín nos habla de la ciencia que corresponde el uti. El uti es una palabra latina, una palabra en latín, que es usar. Pero cabe enfatizar que la ciencia que San Agustín nos habla es el conocimiento de la experiencia de la vida del hombre. El conocimiento que Dios tiene, que el hombre tiene, perdón, de lo que es la vivencia, las ciencias, la experiencia humana, las relaciones humanas, pueden ser útiles para nuestra vida cristiana. Y la sabiduría es el disfrute de las cosas espirituales, que es la palabra frui, uti y frui. Explicamos más. San Agustín dice que se puede sintetizar en su doctrina de la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Es decir, que los conocimientos que tú tuviste en tu vida pasada, o como cristiano, o como no cristiano, etcétera, pueden ser utilizados porque es la imagen de Dios que está siendo renovada. Es la imagen de Dios que los conocimientos que tú tienes no son desechados, universitarios, científicos, informáticos, etcétera. Obviamente en el tiempo de San Agustín no existía esto, ¿verdad? Pero él habla de las ciencias, de los conocimientos. Renovación que se efectúa por la iluminación y al tener una iluminación, comprendes que todos tus conocimientos son parte de la vivencia, teología vivencial, la sabiduría, la caridad, es decir, el amor, por los cuales el alma se remonta del conocimiento que tienes, que has aprendido, de lo temporal, que es la ciencia, el útil, es decir, usar lo que puedes usar, pero por la gracia de Dios te elevas, de alguna manera entiendes mejor las cosas. Como cristiano ahora entiendes que las matemáticas son grandiosas porque hablan acerca del entendimiento del orden de Dios. Ahí es donde el gozo de las cosas eternas, la sabiduría, el fruya, el disfrute, comienzas a disfrutar esta sabiduría. Con esto lo explico y finalizo. Dos oficios en la mente humana. Hay dos oficios. Fíjense ustedes, que es la sabiduría y la ciencia, ¿sí? No los separemos, que es parte de la teología vivencial. Si la diferencia entre sabiduría y ciencia, nos dice San Agustín, consiste en que la sabiduría se refiere a las cosas divinas, la escritura, la revelación de Dios, el conocimiento de Dios y las ciencias humanas, es decir, sabiduría, las ciencias de Dios, de las cosas divinas, y las ciencias son las ciencias humanas o la ciencia a las humanas, ¿no? Que son las ciencias que el hombre tiene. Reconoce ambas cosas en Cristo, y esto es una exhortación, dice, todos los conocimientos que has adquirido, reconoce a Cristo en ellos. Y conmigo todo creyente. Y cuando leo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la teología vivencial que se hizo carne, en el verbo veo al Hijo de Dios y en la carne reconozco al Hijo del Hombre. Y ambos unidos en una sola persona de Dios, hombre, por una liberalidad inefable de la gracia. Sigue el evangelista y dice, y vimos su gloria. Vimos que las ciencias humanas, que las cosas divinas son grandiosas y la experiencia humana es grandiosa. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si referimos a la ciencia, a la gracia, y a la verdad, a la sabiduría. Creo, no estamos muy alejados de la distinción indicada. Lo que San Agustín quería hacer era que las ciencias humanas fueran reconocidas como un conocimiento, el cual se adquiere por la experiencia y es útil en la vida de los hombres. Pues aquí me gustaría detenerme, mis hermanos, y saber pues si se tiene alguna pregunta o algún Muchas comentario gracias. a lo que vimos. Sí, ahí creo que preguntas, siempre preguntas y respuestas. Hermanos, cualquiera que tenga una pregunta o una duda puede levantar su manito y habilitamos su micrófono para que pueda emitir dicha inquietud. No obstante, recuerden las preguntas de ser concisas para poder darle tiempo a otros participantes de realizar sus preguntas. Mientras esperamos que alguien se anime, hay una pregunta en el chat de Jorge que dice lo siguiente.
Toda mi experiencia debe estar moldeada por la escritura. Profesor, el audio apagado. Ok, gracias, muy amable. Ujú, Esa es la pregunta, perdón. Toda mi experiencia debe estar moldeada por la escritura, ¿verdad? correcto. Ok, perfecto. Evidentemente, sí, digamos que toda la experiencia humana debe ser comprendida por la vivencia de las Sagradas Escrituras. Hay un término que los padres de la iglesia utilizan, que considero que puede ser nuevo para ustedes, pero es importante. Muchos de nosotros somos evangélicos, somos protestantes y nos basamos en el principio de sola escritura. Pero el principio que voy a argumentar no va en contra, pero vamos a tratar de entenderlo. Una es la regula fidei y una es la regula veritatis. ¿Qué es esto? Regula fidei es la reguladora de la fe. La reguladora de la verdad es la Sagrada Escritura. Y ahí me quiero enfocar en esto. Yo voy a entender toda mi experiencia humana en la gran historia de Dios. Si Dios me permitió nacer y yo veo en la escritura que Cristo se identifica con nosotros, desde ahí le voy a dar valor a mi nacimiento. Mi nacimiento es parte de la verdad, es parte de que Dios permitió que yo naciera. Cristo nació, yo nací, Cristo se identificó conmigo. Entonces la Sagrada Escritura nos puede ayudar a moldear todo momento nuestra experiencia. Es, por ejemplo, quizás ustedes, no lo sé, me gustaría saber y quisiera que fueran un poco honestos. Tal vez la institución eclesial los haya decepcionado, la institución religiosa los haya decepcionado, hayan enfrentado abates en sus vidas cristianas. Y cuando vas a la escritura y lees Eclesiastés, no me dejarán mentir. Es un libro que habla de la experiencia de alguien que fue piadoso y experimentó el hastío, aún de la religión de su tiempo. A lo que voy con todo esto, que ciertamente la escritura, toda la escritura es inspirada de Dios, útil para redarguir, para instruir en doctrina, ciertamente, pero ahí es donde a lo mejor leo textos y no los entiendo. Leo textos y los creo entender de una manera cognitiva, de aprendizaje, me los sé de memoria y entiendo las palabras, pero esa palabra no se ha hecho carne en mí. Se hace carne en mí cuando hay una experiencia, cuando realmente hay un vituperio, cuando realmente hay sufrimientos en la vida del hombre, ¿no? Por eso el sufrimiento es parte importante. El mismo San Agustín, este teólogo, nos diría, el sufrimiento Dios lo permite para generar virtud. Entonces, claro que sí, voy a la escritura y la escritura siempre me va a aclarar, va a regular lo que yo entiendo por verdad. Es la reguladora, es la regla de fe. Es esa regla de fe que me va a decir toda la narrativa del mundo, la grandeza de ser humano por medio de Cristo, porque Cristo mostró la grandeza humana y también la dignidad del ser humano, resucitándolo de entre los muertos y llevándole a una gloria, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, la pregunta de nuestro estimado hermano, efectivamente la escritura es la que regula nuestra vida y nos hace entender que nosotros también estamos en esa gran historia de Dios. Pues me gustaría saber si aclaré allí un punto o hay alguna duda. Excelente, hermano, excelente. ¿Hay más dudas, más preguntas? Pueden levantar su manito. Yo creo que yo no puedo levantar. Hermano Melvin, adelante. Gracias, mi hermano Moisés. Excelente ponencia, profesor. Como siempre, yo personalmente conozco ya su canal por mucho tiempo y bueno, lo recomiendo al 100. Abajo les puse los links para el que no conoce el material que está haciendo el hermano. Él saca muy buenos temas y uno de ellos es este. Profesor, bueno, mi pregunta va con respecto, bueno, no sé si en México se da este fenómeno, pero hay una cierta comunidad cristiana donde ellos más que todo están enfocados, mi hermano, en la vida futura. Dicen que su residencia no está en esta tierra y generalmente siempre están viviendo, ¿no? En comunión con Dios, pensando en el día que se van a morir para estar con Dios, ¿no? Y desatienden totalmente todas las cuestiones, muchas de las cuestiones que tú mencionaste aquí, ¿no? Entonces, mi pregunta va con respecto, ¿será mi hermano que la teología vivencial está en contra o se contrapone, digamos, con el pensamiento que tiene este pequeño sector de cristianos
eh, que no cuidan, no aprecian la naturaleza, no cuidan su salud, o sea, nada, casi básicamente nada de esta tierra les importa porque, pues, como te dije, no, su destino, su meta, su residencia está en los cielos, ¿no? Entonces, ¿será que podría haber una, digamos, una contradicción o una antítesis entre la teología vivencial y esta, no sé si es llamarlo teología que tienen los hermanos, ¿no? Con respecto al más allá, ¿no? Esa sería Claro. básicamente mi pregunta, mi hermano. Muchas gracias. Excelente, Melvin. Una gran pregunta que yo creo que dentro de la experiencia cristiana es algo que se ha vivido. ¿A qué nos referimos con esto? Ciertamente nosotros hemos despreciado, y el mundo evangélico lo ha hecho, ha despreciado la experiencia, ha despreciado el experimentar este mundo. Dentro de esas experiencias, como bien decía nuestro hermano Melvin, desprecian la naturaleza, despreciamos el cuerpo, ¿no? Descuidamos el cuerpo, descuidamos lo que comemos, descuidamos nuestra participación en el mundo. A esto se le conoce como una teología pesimista. Es una teología pesimista considerar que en este mundo yo no voy a obtener nada bueno. Y eso se contrapone rotundamente con el hecho de que la experiencia de la vida y con la teología experiencial, que sí, evidentemente vemos cómo San Agustín habla del útil. Es útil, es útil el cuidado del cuerpo. Es útil, y esto lo estoy aprendiendo yo, porque hace unos meses estaba arriba con sobrepeso, todavía, pero estoy haciendo ejercicio ya. Entonces llegamos a un equilibrio. De hecho, vi un post de un pastor que también es algo conocido, que de hecho él está propagando un poco el tema de la tradición de la iglesia. Se llama Credo, me parece su página. Y él puso un post donde él pesaba como 130 kilos. ¿Sí? O sea, por dar un ejemplo así muy básico, si ustedes quieren, y él ha cuidado su cuerpo. Por ejemplo, la universidad. Este fue un fenómeno muy latente con los cristianos. Cristianos dejaban la universidad por estudiar el seminario. Hermanos, no sé si hay alguien menor o de 20, 25 años, pero que quizás no dejes la universidad, muchos. Bueno, no sé, a lo mejor estás estudiando, pero no dejen la universidad por estudiar teología. No lo hagan, no es el momento. Y se pueden turnar las dos, qué bien. Pero lo que es la universidad, yo sé que ahorita se está propagando muchas cosas muy feministas y muy progresistas, ¿no? Pero ciertamente su experiencia en la psicología, en las ciencias humanas, en la programación, en licenciatura, todo eso, hermanos, es útil, nos diría San Agustín. Es útil. Las Sagradas Escrituras también nos dice, todo lo que Dios hizo es bueno. Las ciencias humanas son buenas. Entonces, yo y los testigos de Jehová son yo soy luterano, hermanos, por eso tengo íconos también para que no se me espanten, pero la parte del luteranismo, el luteranismo enseña esto, enseña que este mundo es de Dios y que este mundo nosotros debemos expresar el cristianismo a través de las pinturas, a través del arte, a través de la música. Entonces el hombre no debe abnegarse a experimentar y a vivir en este mundo, sino utilizar las ciencias útiles precisamente para el beneficio de la iglesia. Nosotros necesitamos las ciencias humanas, las ciencias tecnológicas, las ciencias humanísticas. Todo es necesario. Entonces, esta teología, y yo mencionaba los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen una postura así. Ya esto se va a acabar, se va a poner peor, el reino de Jehová ya va a venir. ¿Y qué ocurre? No estudian, viven sin conocer las riquezas de las ciencias humanas que nos ofrecen. Claro que la escritura era el deleite de teólogos como San Agustín o de los padres de la iglesia, pero la filosofía no la desecharon. La filosofía fue necesaria para la argumentación. De hecho, si hablamos de teología propia, que es la teología de Dios, está impregnadísima, hermanos, de términos filosóficos. Entonces, básicamente es eso lo que quisiera argumentar. Sí, sí, la teología vivencial va en contra de esa teología pesimista del mundo, porque hay grandezas que podemos disfrutar del mundo.
Entonces yo creo que eso sería una exhortación que la misma palabra de Dios nos enseña sobre vivir en este mundo, ser sal de la tierra, como diría Pablo a los colosenses, ¿no? Y ser sal de la tierra es efectivamente utilizar estas ciencias, pero si tú tienes ese llamado, te deleita demasiado lo que es la teología, claro, pues sí es bueno ponerla en ese lugar, pero también entender que las ciencias, la vivencia, las relaciones familiares, porque también eso hasta golpea nuestra antropología. Llegamos a considerar que el hombre, como es pecador, como es transgresor, como no entiende la revelación de Dios, nuestras relaciones humanas a veces decaen. Pero a veces cuando entendemos que la escritura nos enseña que el hombre está hecho imagen de Dios, es cuando comenzamos a ver la virtud en el ser humano aún caído, porque la hay. Eso es algo muy importante. Entonces, teología pesimista y teología vivencial se contraponen de manera impresionante. Excelente, hermano. Muchas gracias, hermano. Melvin quedó completamente satisfecho con la respuesta. Em, Veo que no hay más preguntas, o bueno, por lo menos yo quisiera hacer una, ¿no? Y cuando usted habla sobre la felicidad, ¿no? Pero eso es muy interesante esa reflexión. Em, Como que la teología vivencial, ¿no? Unida con el estudio de teología de la ciencia, el amor y demás, como que complementan ese concepto o esa búsqueda que el ser humano tiene de la felicidad. Porque Sócrates lo va a entender como la búsqueda del conocimiento, adquirir conocimiento, porque a manera de que yo conozco más, yo puedo actuar de manera correcta. A medida que conozco las cosas, hago el bien. Pero digo es que no simplemente es conocer las cosas, sino conocer la cosa en sí mismo, o sea, la idea de bien, la idea de belleza, contemplar eso. Esa es la misión del filósofo. Que el conocimiento es esencial, pero también dice que la ideología de que nada son bien, la identifica como felicidad y cómo se logra con las virtudes, ¿no? Con los hábitos, el conocimiento, la templanza, la prudencia y demás. Pero como que la teología vivencial no solo dirá que esto que están diciendo estos filósofos está bien, es así, pero además es vivir conforme a ese logos, a ese Dios que se encarna en un ser humano y no solo vivir conforme a ese logos, sino también tener una comunicación plena y una relación plena con ese mismo logos. Y en virtud y a medida en que nosotros nos comunicamos con ese logos, es que podemos alcanzar la plena felicidad que nos es imposible por nosotros mismos, aunque buscáramos el conocimiento, la verdad, y aunque ejerciéramos las mayores virtudes de la tierra, pues, porque somos falibles, pecamos. Pero en la medida que nosotros podemos relacionarnos con esa deidad, vivir esa teología, alcanzamos ese estado de plenitud que al final es en el reino de los cielos, que es la felicidad, ¿no? ¿Qué piensa usted al Exacto. respecto? Totalmente excelente tu argumentación, Moisés. Me pareció que aclaraste unos puntos muy, muy buenos. Dentro de todo esto, si no hay una vida trinitaria, que como ustedes podrán haber notado, lo que traté de enfocar con esto de la teología vivencial fue con la encarnación de Cristo, ¿no? Pero si nos vamos arriba de la encarnación, porque comentan los reformadores que los principales artículos de la redención y de la doctrina cristiana es la Trinidad, la Santísima Trinidad y la encarnación. Dentro de este concepto, nosotros entendemos que la segunda persona de la Trinidad se hizo carne. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos, son un solo ser, es Dios, y la vida trinitaria fue mostrada por el Logos encarnado. La vida trinitaria es impartida por nosotros por medio del Espíritu Santo. Como tú bien lo dijiste, aunque yo tenga las mejores virtudes de este mundo, ciertamente, si no tengo una vida trinitaria, no he conocido a Dios, no he tenido un conocimiento de Dios. La vida trinitaria es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en mí, es participar de esa comunión de felicidad plena. De hecho, hay un término que se utiliza que es el Dios beato. La palabra beatitud es felicidad. La vida beatífica es como San Agustín utiliza. Y esta vida beatífica se obtiene por comunión con la Santísima Trinidad, porque la Trinidad goza de deleite
disfruta su relación comunitaria. La Trinidad nunca está sola. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están presentes. Hay un diálogo, hay conversación y nosotros tenemos ciertos reflejos y destellos de eso, ¿no? Cuando nos sentamos a la mesa y comenzamos a tener un excelente diálogo con amigos que estimamos mucho, donde hay una comunión, donde hay un disfrute, donde hay un aprecio, sentimos un placer, ¿no? No me dejarán mentir. Y cuando pasa todo lo contrario, donde hay desunión, donde hay odio, se siente el dolor. La vida trinitaria disfruta del goce y deleite en comunión con las tres personas. Dentro de eso, también San Agustín tiene una palabra que se llama intellectum valde ama, que significa ama mucho el intelecto. El hombre desea ver a Dios de forma natural y desea tener una comunión con Dios, con el Dios trinitario, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí es donde los teólogos medievales y aún dentro de la teología moderna se utiliza el término imago Dei capaz, que significa el hombre está hecho a la imagen de Dios y es capaz de relacionarse con Dios. Capax Dei, otro término sería, capaz de Dios. Se escribe con Z o con X, la he visto escrita. Capax Dei. El hombre es capaz y es una invitación de la teología de la experiencia que va vinculada con la Santísima Trinidad por medio de la encarnación de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Igual aquí me gustaría decir una cita que tenía también preparada y dice lo siguiente: la revelación es esta Trinidad personal, dándose a los hombres en la encarnación del Hijo, en la cruz y en la donación del Espíritu por Jesús glorioso. Es decir, que al entrar en esta comunión trinitaria que es el inicio de la redención es de que estamos unidos a Cristo y Cristo está unido a su naturaleza divina y su naturaleza divina está unida a la Trinidad. Entonces la salvación es unirnos con Dios, unirnos místicamente con Dios, con la Trinidad y poder ser felices, poder tener una vida beata, una vida eudaimónica, una vida plena. Y precisamente como lo argumentaste, Moisés, creo que queda muy bien explicado por tu parte y es el punto que argumentábamos, ¿no? La verdadera felicidad se obtiene en Dios y en Dios se da todas las virtudes, como comúnmente se dice por la Iglesia Católica y otras iglesias, virtudes teologales, ¿no? Correcto. Muchas gracias, profesor. Excelente su exposición. La verdad que quedo muy satisfecho con lo que he escuchado y aprendido de usted el día de hoy. Y bueno, por lo que veo no hay más preguntas, así que podemos comenzar con los anuncios antes de terminar con la clase de hoy. Primeramente, eh, recordamos que nosotros tenemos estudios teológicos, cursos en tertulias, todos los días, de lunes a sábado. Tenemos, por ejemplo, las religiones comparadas, Éxodo con el hermano Edwin, las tertulias intelectuales teístas los días viernes en la noche, club de lectura en lenguaje bíblico y otros cursos y tertulias, ponencias más muy interesantes con diversidad de temas. Además de eso, les recordamos que la próxima clase, el día jueves, a la misma hora, 8 horas Nueva York, vamos a hablar sobre la teología dogmática con nuestro ponente, el profesor Juan I. Hernández. No se lo pierdan, va a ser un tema muy interesante que seguro les va a interesar muchísimo. Además de tenemos una clase para el día lunes a las 4 horas de Venezuela sobre la influencia de la filosofía griega en el cristianismo. Además, hay otros dos cursos que el profesor Van Rubio está presidiendo, en los cuales le voy a hacer la palabra para que nos hable un poco de ella y pueda explicarle a nuestros participantes de qué trata y cómo pueden unirse al mismo. Ok, gracias Moisés, muy amable por esa presentación. Pues como ustedes pueden ver, estamos trabajando, se llama Estudios Didascaleio, donde estamos precisamente como se dijo en la presentación inicial, estamos tratando de propagar en el mundo evangélico lo que es el conocimiento de la tradición cristiana, de los primeros exponentes de los primeros siglos, del siglo primero al siglo octavo. Y tenemos dos cursos, el cual ya empezamos, pero igual si alguno de ustedes está
interesado se puede añadir. El primero es Introducción a los Padres de la Iglesia, que son clases de patrología, donde estaremos viendo a cada uno de los maestros de la Iglesia, como San Agustín, Justino Mártir, Policarpo de Esmirna, escritos como la Didache, Carta a Bernabé, León Magno, que vimos ahora, Gregorio Magno, Basilio, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Niza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos cursos, pues bueno, ya empezó, ya tuvimos la primera clase, de hecho la pueden ver en YouTube, en Muertos al Pecado, está la primera clase, por si desean ver de qué, a qué va este curso. Entonces analizamos todo y dentro de eso, pues vemos también las polémicas de los primeros siglos, ¿no? Que fue el tema cristológico y el tema trinitario, el cual es muy importante para que ustedes como cristianos y gente interesada puedan pues conocer más a profundidad esta parte y conocer a estos exponentes. Obviamente es una pincelada, la cual es muy buena como para empezar a indagar o adentrarse. O sea, no es un curso sencillo, pero también sustancioso. Entonces será todos los días lunes de 7 a 9 de la noche, hora de México, que igual solamente es ahí buscar en Google hora de México para que ustedes vean qué diferencia hay en el horario y serían vía Classroom de StreamYard, donde ustedes pueden añadirse y podemos y tenemos un diálogo y conversaciones y se da material y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un curso recomendado en referencia al estudio de los padres de la iglesia y la influencia que tuvieron los padres de la iglesia en Oriente y en Occidente. Son parte de la filosofía, como bien el pastor Jonathan Ramos, perdón, el maestro Jonathan Ramos, que él es maestro, no es pastor, él él va a hablar de la influencia que la filosofía griega tuvo en el cristianismo. Entonces, también en la introducción a los padres de la iglesia, vamos a ver eso, la influencia griega y también la utilidad de la filosofía, que es parte de lo que vimos también en este aspecto de la teología vivencial. El otro curso lo vamos a empezar apenas el miércoles 10 de julio, de 7:30 a 9 de la noche, y también va a ser vía Classroom de StreamYard. Son 6 clases nada más, el otro son 11 clases, un poco más extendido sería todos los días lunes, este sería todos los días miércoles, 6 miércoles, Cristología, donde estaremos tratando los temas acerca de las escrituras, lo que es la tradición cristiana, que es muy importante y vamos a definir qué es, porque yo sé que esta palabra tradición tiene una connotación negativa a veces en algunos cristianos, y ver el desarrollo cristológico a través de las escrituras y a través de los concilios de la iglesia, sobre todo el concilio de Nicea, donde nos vamos a enfocar. Y son 6 clases, las cuales también, si ustedes quieren añadirse, pues bueno, en la dinámica de la clase, pues ya la ven, es muy semejante a lo que hicimos ahora. Entonces, cualquier duda pueden contactarme. Estoy ahí en el grupo se llama Fe y Razón, ¿verdad? El grupo. Sí, sí. Fue razonable, sí. Fe Razonable. Entonces ahí en Fe Razonable estoy como Teo Cafés, si Razón y quieren creencia, sí. contactarme. Igual también en las imágenes está el número telefónico, por si desean contactarme, tiene un costo porque se proporciona lo que es un certificado del Comité Nacional Evangélico de Defensa. Es un comité que se encarga de la protección de iglesias en persecución y también de la propagación de estos temas teológicos. Bueno, ahorita yo soy encargado de esta parte de la propagación de los primeros siglos de la iglesia. Excelente. Muchas gracias, profesor, por esta explicación de ambas cursos. Seguro van a ser de gran bendición para muchos hermanos. Bueno, ya terminamos con esta sesión del día de hoy. Antes de cerrar, me gustaría, profesor, si quiere cerrar con una oración para finalizar esta clase de hoy. Claro que sí. Igual me gustaría, hermanos, si son tan amables y pueden hacerlo, quizás estén en su trabajo, que prendan sus cámaras. Me gustaría que lo hiciéramos por reverencia y también pues para conocer sus rostros, porque, bueno, algunos ya se salieron, dijeron mejor no. Entonces, pero si alguien, si pueden encender sus cámaras, me gustaría con mucho para conocerlos. Ahí está, estimado Ranferi, que precisamente él está en un curso de patrología. Gracias, hermano, por estar aquí. Y de concilios ecuménicos, más bien, ¿no? Está haciendo de concilios. Entonces, bueno, aquí está Jorge, el buen hermano Melvin, que hay dos Melvin, también Urbano Javier, Mónica Cárdenas, entonces, no se preocupen, si no pueden encender su cámara no hay problema, igual los que puedan, pues sí me gustaría. Entonces vamos a terminar con una oración pidiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que realmente sea de utilidad esta clase que tuvimos el día de hoy. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido aprender de la teología vivencial, sobre todo de tu Hijo, del Verbo hecho hombre, aquel que se encarnó, habitó entre los hombres y experimentó, vivió. Realmente fue quien instituye la teología vivencial de una manera impresionante.
Dándanos redención, comprendiendo cada uno de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos. Y te quiero pedir, Señor, que sea de utilidad para mis hermanos todo lo que vimos el día de hoy. Que aprendamos más de Cristo, de quién es Cristo, que podamos, como dice San Agustín, amar el intelecto, amar la grandeza y entender que las ciencias de este mundo son útiles para tu gloria y para aquellos que hemos sido llamados a tu redención, podamos gozarnos y ser felices en tu salvación. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Amén, hermanos, por amén. la invitación. Muchas gracias a usted, profesor. Un gusto tenerlo aquí. Esperemos tenerlo en otras oportunidades. La verdad fue una gran bendición. Y muchas gracias a todos los que participaron en el día de hoy. Un gran bendición, un gran abrazo para todos. Muy buenas noches y nos vemos en una próxima clase con un próximo tema. Bendiciones a todos. Nos despedimos. Hasta luego. Cuídense mucho. Dios los Hasta bendiga. Un luego. abrazo. Gracias, profesor. Gracias a todos. Bendiciones. Feliz noche. Muchas gracias.